Capítulo 32. The Beginning After the End. Capítulo 32. Tumbas de la desesperación 2. Al otro lado de la puerta había un campo de césped que me recordaba a una obra de arte pintada, con maestría. Tenía un par de cientos de metros de ancho y ni siquiera podía ver el otro extremo, de la cueva. Déjame adivinar, ¿este campo tampoco estaba aquí la última vez? Murmuró Reginald, sus ojos no podían dejar de observar la escena que tenía frente a sí. No, Bral respiró hondo, asombrado también. Reginald murmuró algo en voz baja y dio un paso a través de la puerta, algo que hicimos todos a continuación. Esto no se parecía en absoluto a una cueva, donde incluso el brillo interior era suficiente para hacer que entrecerráramos los ojos. Las filas de estalactitas en lo alto del techo de la cueva eran lo único que reafirmaba nuestra convicción de que se trataba de una caverna subterránea. ¡Wow! Es tan bonito. Samantha no pudo evitar maravillarse ante la serena pradera. Había árboles altos y plantas desparramadas por el campo. Ni siquiera yo podía evitar querer simplemente acostarme y relajarme aquí, pero desde que habíamos entrado por la puerta, los pelos de mi cuerpo habían estado de punta, como si mi cuerpo quisiera que me mantuviera cauteloso. Todos mantenían la guardia baja, pero noté que Yasmín, incluso Ilaiche, seguían mirando a su alrededor, buscando cualquier cosa sospechosa. Algo está mal. Mantened la guardia en alto, muchachos. Me mantenía alerta con mi espada corta afuera y mi mano izquierda en la empuñadura de la balada del alba, que todavía estaba envainada en mi cintura. ¿Estás seguro? Ni siquiera oigo algo, y mucho menos veo algo, aparte de yerba y árboles. Criol estaba un poco dubitativo, pero levantó su escudo y lo imbuyó con maná de afinidad de agua. Estudié mi entorno para ver qué me hacía sentir tan tenso. La luz parecía provenir de las estalactitas, que brillaban mucho más que en las cuevas anteriores. Había una ligera neblina por todo el campo, que parecía insignificante, pero eso era todo. No había literalmente nada más aparte de las plantas, y esta niebla. ¿Qué me estoy perdiendo? Noté que la niebla que nos rodeaba se hacía cada vez más espesa, por lo que solo podía distinguir las figuras de todos los que me rodeaban. Tump. Clara, eres tú, sé cómo es que estás viva. Giré mi cabeza hacia la dirección de la voz. Vi cómo Criol dejaba caer su gigantesco escudo. Dirigía sus brazos hacia afuera, mirando algo en la distancia. Sabía que no podías estar muerta, Clara, quédate ahí, voy por ti. Criol salió corriendo, dejando su escudo detrás de él. Es peligroso. Grité a su espalda, pero era demasiado tarde y solo pude ver cómo su figura se desvanecía. Yasmín me agarró del brazo y se me acercó. Creo que la niebla es una ilusión. Yo también lo sospecho. Asentí con la cabeza. Todos, manteneos juntos. Esta niebla está jugando con nuestros sentidos. Samantha, Barrera. Acurrucados juntos, nos miramos para discutir un plan dentro de la bola de agua que nos protegía de la niebla. ¿Quién es Clara?, preguntó Samantha. Reginald negó con la cabeza. Era la prometida de Criol. Pero es imposible que esté viva. La vi morir en un calabozo con mis propios ojos. La enterramos juntos. Me di cuenta de que Reginald y Bral estaban conmocionados. Los tres habían formado grupo un par de veces, así que el nombre de Clara no era nuevo para ellos y oír a Criol perseguir a su prometida muerta no era una buena noticia. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró simplemente Lucas. Podía decir por lo fuerte que agarraba su bastón que estaba aguantando el impulso de volar todo este lugar por los aires. Yasmín, ¿puedes crear un viento lo suficientemente grande como para despejar la niebla de nuestro alrededor? Miré a mi compañera, esperando que me diera buenas noticias. No teníamos ningún conjurador de atributo viento aquí. Ella miró hacia abajo y respondió. No lo suficientemente grande para despejar todo, pero puedo crear un camino. Le dimos un poco de espacio dentro de la bola de agua y empezó a emitir un aura verde. El viento se levantó mientras se arremolinaba y reunía para formar un pequeño torbellino alrededor de sus brazos. Su pelo liso y negro golpeaba caóticamente a su alrededor, mientras los mini tornados que se acumulaban en sus brazos se hacían más grandes y rompían la barrera de agua. Aunque la mayor desventaja de los potenciadores en comparación a los conjuradores es el uso de hechizos de largo alcance, después de un cierto nivel, los potenciadores pueden almacenar y ejercer suficiente maná para usar técnicas de alcance. Sin embargo, el poder y la eficiencia es muy inferior al de un conjurador del mismo nivel.
La niebla de nuestro alrededor se estaba haciendo más espesa, limitando nuestro campo de visión, a 1 metro de nosotros. El antes pacífico campo de césped ahora tenía una sensación siniestra, casi, como si esta niebla quisiera tragarnos enteros. Vendaval de tormenta. Los torbellinos condensados que giraban alrededor de los brazos de Yasmín chocaron al tiempo, que juntaba sus manos delante del cuerpo. El impacto de los dos tornados se expandió y estalló, hacia adelante, destruyendo la niebla y formando un camino claro frente a nosotros. Las miradas, de todos, una vez excitadas, se oscurecieron ante la vista que teníamos delante de nosotros. El tornado había revelado un camino, pero también había dejado al descubierto algo más, una especie de vides en forma de tentáculos y ramas que se dirigían hacia nosotros. Ya basta de esto. Lucas apuntó con su bastón hacia la oleada de vides que se dirigían y murmuró un hechizo. Brasas de media luna. Moviendo su bastón, el fuego que brillaba en la punta disparó una gran cuchilla de fuego. Asterisco, boom, asterisco. Las vides y ramas que se deslizaban se alejaron de la llama, pero a excepción de una marca oscura, donde el hechizo había golpeado, no se inmutaron. Mierda, ¿qué clase de árboles no le temen al fuego? Bral rechinaba los dientes mientras encendía su gran espada en un tornado de fuego y se lanzaba a la oleada de vides que se arrastraban hacia nosotros. Samantha, Ilaiche, Lucas, apoyadnos. Ordené imbuyendo maná en mi cuerpo y espada. Yasmín se apresuró a mi lado, con sus dagas desenvainadas. El hechizo que acababa de usar, obviamente había drenado mucho de su maná, pero no había conseguido gran cosa, ya que la niebla ya había rellenado el camino que había creado con su hechizo de tornado. Reginald se quedó para proteger a nuestros conjuradores mientras lanzaban hechizos. Ra. Bral estaba cortando la interminable ola de vides que parecían salir de la nada. Las enredaderas parecían regenerarse más rápido de lo que Bral las cortaba, a medida que lo veía enterrarse cada vez más dentro de ellas. Menudo idiota. Realmente es un aventurero de clase A. Había perdido la calma y su capacidad para prestar atención a lo que sucedía a su alrededor era inexistente. Por mi parte, potencié también mi espada con fuego, acelerando para apoyar a nuestro incompetente compañero. Látigo de llamas. El fuego alrededor de mi espada se hizo cada vez más grande a medida que se formaba un látigo de fuego desde la base de la hoja, azotando mi arma contra las vides que se disparaban contra mí. Un montón de ramas desmembradas se formaron a mi alrededor. Mantuve un ojo en Yasmín para asegurarme de que estaba bien, pero parecía arreglárselas bien sola, ya que su cuerpo era un ciclón de espadas, picando cualquier vid que fuera en su dirección. Bral lo estaba pasando mal y vi varias heridas en su cara y cuerpo. Ábrete y quema, fuego líquido. Lucas terminó su hechizo y disparó un ardiente rocío de líquido rojo de su bastón mientras Reginald bloqueaba las vides que se lanzaban hacia nuestros conjuradores. Los tres saltamos hacia atrás para mantenernos fuera del camino del hechizo. Tenía que reconocerle al mocoso noble que seguía, pensando con claridad en esta situación. El hechizo fuego líquido no era tan poderoso como otros hechizos de fuego, pero se propagaba rápidamente y si no se apagaba, el fuego seguiría extendiéndose. El hechizo cayó sobre el torrente de vides, pero antes de que el fuego líquido fuera capaz de extenderse, la niebla que nos rodeaba se dirigió hacia el hechizo que golpeaba las vides. Asterisco FSSSSSSSSSSS asterisco. El hechizo ni siquiera duró 2 segundos, ya que el líquido que se formaba a partir de la niebla condensada lo empapó. La cara de Lucas palideció mientras el sudor caía por su cuello. Creo que ese último hechizo era lo máximo que podía hacer por ahora. Cráter. Las cejas de Ilaiche se fruncieron al terminar su hechizo. El suelo bajo la oleada se desmoronó y un agujero de un par de metros de profundidad impidió que las vides pudieran llegar hacia nosotros. Por ahora. Drenaje de agua. Samantha cayó de rodillas mientras liberaba un poderoso hechizo. Drenaje de agua era un eficiente hechizo que absorbía el agua del área circundante a donde se convocaba. El único inconveniente de este hechizo era la cantidad de maná que utilizaba para afectar una zona limitada de espacio. Asterisco crackle asterisco. Las rampantes vides que se arrastraban fuera del cráter que Ilaiche había conjurado se marchitaban, a un ritmo acelerado a medida que la humedad les era absorbida. Antes de que se extendiera el marchitamiento, el resto de la niebla que rodeaba la cueva se arremolinó y reunió, siendo absorbida por las vides. Las vides marrones muertas se llenaron con vigor de nuevo y parecían más enojadas, si es que eso era posible. N.
No puede ser, la cara drenada de Samantha se aflojaba por la conmoción. La niebla que nos había rodeado antes fue absorbida por la inmensa oleada de vides y nuestra limitada vista se vio despejada. Cuando la niebla fue absorbida por las vides, finalmente pudimos ver a qué nos enfrentábamos. A casi 20 metros por encima de nuestras cabezas había una gigantesca bestia de maná. Esta bestia de maná parecía humanoide hasta cierto punto, recordándome a un centauro. Al mismo tiempo que estaba compuesto completamente de vides y ramas enredadas, la mitad superior de su cuerpo era la de un hombre con armadura. Sus 2 ojos eran verdes, y nos miraban llenos de orgullo e ira. Sus 2 brazos humanoides sostenían una gigantesca lanza de madera que parecía más bien un taladro. La parte inferior de su cuerpo era el de un caballo, pero en lugar de extremidades, había un sinnúmero de vides. Durante la última hora, los 7 habíamos estado peleando literalmente contra los pies de esta bestia de maná. He leído sobre este monstruo. Es una bestia de maná de clase S llamada G, guardián del bosque ancestral. Samantha tartamudeaba de horror mientras se hundía en la derrota. ¿Qué hace aquí una bestia de maná de clase S? Esto es inaudito. Reginald casi dejó caer su martillo gigante mientras miraba horrorizado al guardián del bosque ancestral. Una bestia de maná de clase S significaba que estaba a la par de un aventurero de clase SS o de al menos 10 aventureros de clase S. No es ese criol. Reginald señaló el torso sin vida y las piernas que sobresalían del cuerpo de la bestia de maná. Estamos condenados. Bral tenía una mirada perdida en su cara mientras sonreía con locura a la bestia gigante de maná. Ya había perdido un brazo y estaba agotado por la lucha. Esto probablemente fue la gota que colmó el vaso para el veterano aventurero. Tenemos que correr. Jasmine tiró de mi mano, señalándome que dejara al grupo aquí y huyera. ¿Qué hay de ellos? Murmuré, mis ojos nunca abandonaron la mirada del guardián de Elderwood. A pesar de que yo no era cercano con ninguno de ellos y ciertamente no estaba en buenos términos con Lucas, no estaba bien traicionar su confianza como su líder de esta forma. No respondió, pero tiró más fuerte para que me moviera. Boom, El guardián de Elderwood nos atacó con su lanza taladro. Escudo de rocas. Y Laiche levantó una pared plana e inclinada de tierra desde el suelo, así que la fuerza del taladro fue desviada de nosotros. Ráfaga de impactos por 10. Gritó Reginald, recogiendo su martillo. El martillo gigante vibraba en sus manos mientras era rodeado de una gruesa aura de color amarillo. Boom boom. Cuando el martillo golpeó la lanza, se formaron múltiples bultos en el arma de la bestia y explotó, desde el interior. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en el suelo, las vides rotas que formaban parte de la lanza giraron y lo rodearon. Ayuda, no. Los zarcillos que formaban la gigantesca lanza se movieron para volver a moldearse en su forma original, pero enredando a Reginald en su interior. Crunch snap Oía a Samantha vomitar por el sonido del cuerpo de Reginald siendo triturado en pedazos. Mierda. La lanza volvió de nuevo a su forma original, con la adición del cuerpo y el arma de Reginald dentro de ella. El guardián de Elderwood no tenía boca, pero por la mirada en sus ojos, sentía que se estaba regodeando de nosotros, como si solo fuéramos bichos para él. Agarré a Samantha, que aún estaba aturdida por la conmoción, y la levanté sobre mis hombros. Jasmine, coge a Bral y huyamos. Lucas y Laiche, tenéis que intentar bloquear cualquier ataque hasta que salgamos de aquí. Jasmine recogió a Bral, que seguía riéndose psicóticamente, y miramos hacia atrás para ver cómo el guardián de Elderwood nos observaba directamente. Tenemos que movernos. Justo cuando imbuía maná en mi cuerpo. Bola de fuego. Una ráfaga de fuego me golpeó en el pecho y volé de regreso, con Samantha cayendo hacia un lado. Aunque el maná reforzaba mi cuerpo y el hecho de haber asimilado maná en mis huesos y músculos me impedía sufrir lesiones graves, aún seguía sin aliento por el hechizo casi a quemarropa lanzado por Lucas. Furioso y desconcertado por la repentina traición, aparté los ojos del mocoso rubio y busqué a Jasmine. Había sido lanzada mucho más atrás por el hechizo y estaba inconsciente, pero no parecía estar muerta. ¿Qué demonios estás haciendo? Escuché a Ilaiche gritar por primera vez mientras señalaba con su bastón a Lucas, que ya se dirigía hacia la entrada de la cueva. PFFT, ¿crees que arriesgaré mi vida para ayudaros a escapar? Tendréis el honor de ser los
Valientes héroes que detuvieron lo suficiente a la bestia para que yo pudiera escapar. Les contaré a todos vuestras valientes hazañas. Miró hacia atrás regalándome un gesto arrogante antes de lanzar un hechizo de cortina de humo. Asterisco tras asterisco. El suelo se dividió a nuestro alrededor mientras la lanza del guardián del Underworld atravesaba el agujero donde Lucas había lanzado la cortina de humo, pero ya se había ido. Maldición. Un entrecortado Ilaiche maldijo mientras arreglaba sus lentes. Las interminables vides que componían sus extremidades habían logrado salir del cráter que había dejado el hechizo de Ilaiche, y se acercaban a nosotros. ¡Gra! Toda la cueva tembló cuando los ojos verdes de la gigantesca bestia de maná se volvieron de un color rojo brillante. El cuerpo entero del guardián del Underworld se desarmó en un tsunami de vides, destruyendo todo a su paso a medida que se acercaba a nosotros. Ja, ja, ja. Oí la risa maniática de Bral mientras era devorado por la oleada de vides. La cara brusca de Ilaiche palideció y sus piernas temblaron al tiempo que Yasmín seguía aturdida por el hechizo de Lucas. Debía haberla cogido con la guardia baja antes de que tuviera tiempo de reforzar su cuerpo y pude ver que sangraba un poco. Empecé a calcular las opciones que me quedaban. Aunque usara la primera fase de la voluntad de mi bestia, no podría durar lo suficiente para salvar a todos y cargarlos afuera. Mierda. No sabía cómo de grave sería el retroceso de esto, pero no tenía más remedio que intentarlo. Sentí una oleada de energía formándose alrededor de mi cuerpo y fui rodeado de un aura de diferentes colores. Fase 2. Despertar del dragón. Capítulo 33. The Beginning After the End. Capítulo 33. Tumbas de la desesperación 3. Shu. Someterme al despertar de dragón pareció asustar a Sylvie, que ahora me preguntaba frenéticamente qué estaba pasando y por qué estaba activando mi segunda fase. Está bien, Sylvie. Quiero que te mantengas alejada por ahora, y si algo sucede regresa a la casa de los Elstea por mí. No. Voy a ir hacia ti ahora, papá, aguanta. Pude sentir que Sylvie se acercaba, pero aún estaba a unas docenas de kilómetros de distancia. Aléjate, Sylvie, por favor. Necesito que alguien le diga a mi familia lo que ha pasado, por si acaso. Pensé desesperadamente. No sabía si saldría vivo de esta situación, y no quería que mi familia se preguntase qué había pasado, y por qué se había activado el anillo. Ten cuidado. Gracias, Sylvie. La primera de las habilidades de la fase de absorción me permitía separarme temporalmente del espacio y del tiempo que me rodeaba, lo que parecía ser una de las habilidades innatas de Sylvia. Esa fase me estaba limitada de muchas maneras, ya que yo no soy un dragón. La cantidad limitada de maná que puedo usar me restringe lo que puedo hacer cuando activo esta fase de absorber. La forma más eficiente, que descubrí cuando estaba entrenando con el abuelo Virion, era usarla. Primera fase con el impulso de palma de trueno. Activaba mi primera fase en ráfagas de milisegundos mientras que el tiempo de reacción de mi cuerpo aumentaba drásticamente a partir de mi habilidad con los rayos. Esto me permitía reaccionar y contrarrestar casi cualquier cosa. Esa era la mejor forma que se me ocurrió para utilizar mi primera fase, ya que no puedo afectar nada que esté congelado mientras la tengo activada. A pesar de que no puedo mantenerla por mucho tiempo, esta es mi mayor carta de triunfo. El hecho de que la primera fase de mi voluntad de bestia no sea notoria para los que me rodean la hace aún más útil. Recuerdo que la primera vez que utilicé esta fase de absorber en otra persona que no fuera yo, ocurrió en la casa de subastas. Sebastián no podía comunicarse con nadie más que conmigo, ya que nos separé del tiempo y del espacio de los que nos rodeaba. Solo pude hacerlo durar unos segundos, antes de quedar lisiado en la cama hasta el día siguiente. Ahora mismo, sin embargo, este es uno de los momentos en los que mi primera fase no es tan útil. No importa cuánto pueda reaccionar a este tsunami de vides, no seré capaz de esquivarlas todas y escapar de esta bestia en una sola pieza. No tenía elección. Asterisco fuoom asterisco. Sentí que cada poro de mi cuerpo se abría y como una oleada de maná fluía dentro y fuera de mí. El aire a mi alrededor se distorsionó y la tierra bajo mis pies comenzó a agrietarse por el maná que rodeaba mi cuerpo. Mi visión cambió a blanco y negro. Los únicos colores que veía eran los de las numerosas partículas de maná en la atmósfera que me rodeaba, todas brillando en los elementos correspondientes que formaban. De repente, la oleada de maná que estaba arrastrando a mi alrededor se comprimió en mi cuerpo y la sensación de tener un poder insuperable me abrumó. El sentido de superioridad sobre todas las cosas, vivas o no, de este universo casi me volvió loco.
Suprimí el impulso de destruir todo y a todos los que me rodeaban solo por lo insignificante que parecían ser comparados a mí mismo. Ahora, el maná de la atmósfera parecía doblegarse a mi voluntad, como si la propia naturaleza estuviera bajo mi mando. Fase 2. El despertar del dragón. Integrar. Las mismas marcas que tenía Silvia, las runas de un color amarillo dorado, corrían por mis brazos y espalda. Vi que mi cabello se alargaba hasta los hombros y que mi color castaño natural se volvía de un blanco brillante y luminiscente, que se balanceaba por el remolino de energía que me rodeaba constantemente. Al parecer, la fase de integración hacía que me pareciese más a Silvia. Calmando mi voz interior, que gritaba alborotada, miré a mi alrededor. Yasmín y Laiche eran los únicos que quedaban. Ahora Laiche estaba al lado de Yasmín, sosteniéndola por los hombros, mientras todavía estaba sin aliento y sudando de dolor por el impacto a quemarropa del hechizo de Lucas. Me miraba con expresión aturdida, su cara, que solía ser seria, ahora era casi cómica, por sus gafas torcidas y su mandíbula floja. Raur. El tsunami de vides que formaba el guardián del Underworld se expandió a medida que se formaba un rostro dentro de la oleada. La cara me miraba a mí, la cara que una vez nos había mirado como si fuéramos insectos ahora tenía un rastro de miedo. Juguemos. Sonreí. El mundo se movía a mi alrededor en cámara lenta a medida que saltaba, usando el viento en mis pies. Inmediatamente acorté la distancia entre el guardián del Underworld y yo en una fracción de segundo, y el vendaval de tormenta con el que me propulsé creó un cráter más grande que el hechizo que había usado Laiche. Impulso de palma de trueno. Una oleada de rayos se formó alrededor de mi cuerpo mientras esquivaba sin esfuerzo los miles de vides que disparaban hacia mí. Cuando una vid tocaba los zarcillos de los rayos negros que me rodeaban, se desintegraba y marchitaba instantáneamente, pero por cada vid muerta, 10 más la reemplazaban. Usando las vides que se disparaban como punto de apoyo, pasé sin dificultades la embestida de enredaderas del tamaño de mi cuerpo, cubiertas de espinas, a medida que me acercaba al núcleo del guardián del Underworld. Ya empezaba a sentir el culatazo de usar la segunda fase, mi cuerpo estaba temblando y tuve que aguantarme las ganas de vomitar sangre. Era hora de acabar con esto. Fuego blanco. Mis manos se encendieron, envueltas en una llama blanca que casi congelaba el aire de su alrededor. Esta era la habilidad ofensiva más poderosa que tenía en mi arsenal, pero también la más difícil de controlar. Mientras que mis habilidades de atributo trueno están enfocadas hacia situaciones de 1 contra 1, había dirigido mis técnicas de atributo hielo para crear el mayor caos posible, por si acaso tuviera la necesidad de ello. El fuego blanco que ardía en mis manos se hacía más grande a medida que absorbía las partículas de agua en mi cuerpo. Usando lo último de mis fuerzas, lancé mi habilidad final. Cero absoluto. El guardián del Underworld, que tenía la forma de una oleada gigante de vides enredadas, rápidamente se convirtió en hielo cuando los mismos átomos que formaban la bestia de maná se congelaron en el lugar donde se propagaba el fuego blanco. Los relámpagos negros atravesaron el congelado tsunami de vides e instantáneamente lo hicieron pedazos, dejando solo el núcleo de maná de la bestia. Asterisco cofasterisco. La segunda fase desapareció al toser sangre, mi cuerpo caía desmadejado junto con los brillantes fragmentos de hielo que una vez formaron a la bestia de maná legendaria de clase S. Lo último que oí fue el eco lejano de la voz de Silvia en mi cabeza. Ga. El intenso dolor me conmocionó al despertar, dejando un torrente de lágrimas caer por mis mejillas. Solté sangre y los restos de la poca comida que había ingerido desde mi llegada a la mazmorra. Cada músculo, poro y fibra de mi cuerpo se sentían como si estuvieran siendo aserradas lentamente por una hoja dentada. Mierda. Estás despierto. Mi cuerpo no dejaba de temblar por el dolor e ignoré la voz preocupada. Guante. Mi guante. Me las arreglé para toser entre gritos de dolor y sangre que se escapaba por mi boca. ¿Qué pasa con tu guante? Ahora veía la cara de Laiche sobre la mía mientras me quitaba el guante que mis padres me habían dado de mi mano. Rompe uno de los cristales del guante y dámelo. Casi me desmayo de nuevo por el dolor, pero antes de hacerlo, Laiche se las arregló para entender mis instrucciones entre tartamudeos. Una oleada de agradable y relajante luz envolvió mi cuerpo, y el dolor, una vez insoportable, se alivió lo suficiente como para que pudiera calmarme un poco. Traté de levantarme, pero mi cuerpo se negaba a escucharme. Acostado de espaldas, finalmente, empecé a evaluar la situación,
ya que mis habilidades cognitivas ya no estaban completamente enfocadas en soportar el dolor. Alrededor nuestro estaba oscuro y tenebroso, con la única fuente de luz proveniente de un pequeño fuego en el medio. ¿Dónde está Jasmine? A lo sumo podía mover el cuello, y me acordé de una situación muy parecida a cuando me caí por primera vez del acantilado cuando tenía 4 años. Oh, hombre. ¡Qué buenos tiempos! Está allí. Apenas levanté la cabeza lo suficiente como para ver a Jasmine recostada contra el otro extremo del oscuro y estrecho lugar en el que estábamos. Era evidente que no estaba muy bien por sus gemidos y las gotas de sudor que corrían por su pequeña cara. Fue golpeada muy fuerte por el hechizo de Lucas y su cuerpo no estaba imbuido en maná como el tuyo. Tenía algo de equipo médico, así que traté la quemadura externa de su vientre, pero sospecho que el hechizo ha causado algún daño interno. Y Laiche negaba con la cabeza mientras enderezaba sus anteojos. Podía ver que él tampoco estaba en buena forma. Su ordenado cabello negro estaba por todas partes, como si estuviera recién despertado y tenía múltiples moretones y cortes en la cara. Sentí que mi cara ardía cuando pensaba en el imbécil traidor de Lucas. Usa mi guante en Jasmine. Rompe otra de las gemas y apriétala contra sus heridas. Murmuré, mientras la fuerza de mi cuello se desvanecía y me quedaba atascado mirando el techo oscuro de donde quiera que estuviéramos. Entendido. Y Laiche se arrastró hacia donde estaba Jasmine y oí un leve zumbido desde la luz que rodeaba a Jasmine. Ahora su respiración irregular era notablemente más estable, y usando mi fuerza limitada para mirarla de nuevo, vi que su cara cansada ahora estaba calmada. Creo que estará bien con un par de horas de descanso. Una rara sonrisa se le escapó a la cara severa de Laiche. Papá, ya estás despierto, te encuentras bien, ya casi llego. La voz de Sylvie chirriaba en mi cabeza. Estoy bien, por ahora. Pensaba que habías dicho que tenías que terminar algo. ¿Ya lo has hecho? Le pregunté a mi pequeña dragona. No, ya casi termino, te encontraré cuando termine. Te extraño, papá, la voz desilusionada de Sylvie casi me tentaba decirle que viniera aquí, pero me aguanté. De algún modo, podía sentir los cambios en el cuerpo de Sylvie, y sabía que estaba pasando por algo importante. No pensaba que el legendario espadachín enmascarado, alias Note, sería alguien de mi edad. La voz de mi acompañante de anteojos agitó mi hilo de ideas. Mi máscara. Mi voz se volvió un poco frenética al notar por primera vez que no llevaba puesta la máscara que Vincent me había regalado. Lo siento. Salió volando mientras caías. No pude evitar mirar mientras os ponía a salvo. Le vi rascarse la mejilla, avergonzado. ¿Qué hay de mi espada? ¿Has visto por alguna parte el palo negro que llevaba? Mi mirada se movía a través de la tenue luz. Mis ojos captaron el contorno de mi espada mientras Laiche señalaba un poco a la derecha de la dormida Jasmine. Sí, está al lado de Jasmine. No sabía si era valioso o no, pero lo guardé por si acaso. Uf. Gracias. Por todo. Por salvarnos a Jasmine y a mí y por recuperar mi espada cuando podías haber escapado por ti mismo. Gracias. Dejé escapar una profunda respiración, como si me hubieran levantado un peso de encima. Ja, ja. Tienes razón. También dejó escapar una risa dolorida. Vi a Laiche acercarse un poco más, sentándose a mi lado. ¿Por qué te quedaste, de todos modos? Vi a Jasmine tirando de ti para escapar. Siento que vosotros dos podríais haber escapado en ese momento. No pude evitar detenerme en su pregunta. Un rey nunca traiciona a la gente que confía en él. Sonreí, lo que hizo que él se burlara. Le prometí a alguien muy importante que me convertiría en una mejor persona y que apreciaría a la gente que me rodeaba. PFFT, suenas como un viejo. Somos muy jóvenes. Me pregunto qué clase de vida tenías hasta ahora para que alguien te hiciera prometer eso. El gesto serio de Laiche era mucho más natural ahora, su cara de piedra estaba llena de vida. A veces me pregunto lo mismo, ja, ja. De todos modos, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? Cambié de tema. Es difícil decirlo, pero definitivamente más de un día. Jasmine se despertó un par de veces durante ese tiempo, pero apenas para poder alimentarla. Respondió, apoyándose en la pared. Me moví lenta y dolorosamente para sentarme también contra la pared, con Laiche ayudándome, cuando me di cuenta que la pared estaba hecha de metal. Esto no parece estar hecho naturalmente, donde estamos.
Sentí la fría superficie de la pared, trazándola hasta el suelo. Lo he conjurado. Creo que el cuerpo del guardián del Underworld sostenía todo el nivel de la cueva, en la que estábamos. Después de que lo derrotaras, el suelo se derrumbó y una vez que aterrizaste en el suelo, construí un pequeño refugio para evitar que las rocas nos enterraran vivos. Dejó escapar un suspiro. Hasta ahora, no había mostrado ningún rastro de que fuera una normal. Sin embargo, en lugar de sorprenderme, mi mente se sintió de alguna manera a gusto, como si las dudas que tenía de él me hubieran sido reveladas de alguna manera. Pensaba que solo los enanos eran capaces de manipular el metal. Incluso entonces, me enseñaron que los enanos solo pueden manipular el existente, no crearlo y conjurarlo. Demasiados secretos para guardarlos, ¿eh? Y Laiche sonreía, hundiéndose más abajo, con una mirada cansada en su rostro. Ja, dímelo a mí. También me reí, aguantando el dolor mientras mi cuerpo protestaba hasta por los más pequeños movimientos. De acuerdo. Pero tú también tienes que decirme qué diablos hiciste allí. Tu pelo se volvió blanco. Y tus ojos brillaban con un tono morado. Había unas runas brillantes que también aparecieron en tu cuerpo. Se estremecía ante la escena que se desarrollaba ante él. Solo asentí con la cabeza y dejé que continuara. Soy del reino Darp, pero no estoy seguro de dónde vengo. El anciano que me cuidó desde pequeño siempre evitaba el tema de mis padres, así que nunca recibí una respuesta clara. Hace aproximadamente un año, cuando desperté, creé una implosión tan grande que toda mi habitación desapareció. Después de entrenarme un poco, descubrí que era normalmente mejor en hechizos de atributo tierra. Hasta el punto de que no era capaz de lanzar nada más que los hechizos más elementales de agua, fuego o viento. Incluso ahora. Y Laiche estaba mirando fijamente la palma de sus manos. Desde que desperté, mi núcleo de maná se ha condensado por sí solo a un ritmo rápido. Por alguna razón, ni siquiera necesito meditar. El anciano que me cuidó me envió al reino Sapin como representante y me dijo que me hiciera un buen nombre y me llevara bien con los humanos, pero, honestamente, no sé por qué estoy haciendo esto. Después de entrar en la etapa de color naranja oscuro, tuve una extraña sensación en mi cuerpo y antes de que me diera cuenta, un campo de puntas de metal se conjuró a mi alrededor. Gracias a que estaba solo cuando ocurrió, así que, afortunadamente no maté a nadie. Pero desde entonces, he estado asustado. Tengo miedo de lo que soy y de lo que puedo hacer. Al principio estaba emocionado por lo fuerte que podría llegar a ser, pero ahora mismo, apenas puedo controlar mis poderes. ¿Sabes? En cierto momento pensé que, tal vez era medio enano, pero ya no sé lo que soy. Miré a Ilaiche, notando que sus manos temblaban mientras apretaba rápidamente los puños para controlarse. Me recosté, en silencio. No iba a fingir que lo entendía y cualquier cosa que le dijera ahora serían solo palabras vacías de consuelo. A veces, tengo esta sensación. Como que lo que puedo hacer ahora mismo ni siquiera es mi límite. Sé que puede sonar raro, pero tengo la persistente sensación de que hay algo más para mí, y una vez que pueda controlar ese poder, sabré lo que realmente soy. Lo siento, ja. Esto ha terminado siendo una sesión de terapia para mí, ¿no? El chico de anteojos que tanto se esforzaba en mantener una fachada severa y fría, resultaba ser frágil por dentro. Apreté los dientes mientras aguantaba mi dolorido cuerpo para sentarme erguido y enfrentarme a Ilaiche. Mirándole a los ojos, vi un rastro de desesperación, pero también de dulzura y un firme orgullo de sí mismo, que tranquilizaba mi decisión. Años de ser rey, representar a mi país, conocer todo tipo de gente, me habían acostumbrado a ver el tipo persona que era alguien, y mi impresión de Ilaiche era que podía ser un amigo muy leal. Soy un potenciador cuadra elemental con 2 anormalidades, hielo y trueno. Declaré, simplemente, sin ocultar nada. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar a la mina terrestre que había detonado, continué. También soy domador de bestias. Lo que viste antes fue cuando activé la voluntad de mi bestia. La mano que sostenía a Ilaiche mientras se recostaba contra la pared de metal que había conjurado, se resbaló y se golpeó la cabeza contra el duro y frío acero. Santo. Tumpa asterisco. Ouch. Se levantó y se frotó la cabeza. Pensaba que era un monstruo, pero supongo que tú ganas. Espera. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Cumplí 11 hace un par de meses.
No puede ser, cumpliré 12 en un par de meses. No sé mi fecha exacta de nacimiento, pero el anciano convirtió la fecha en la que me encontró en el día de mi cumpleaños, el 10 de enero. Sabes, que mi nombre es Ilaiche, pero no sé el tuyo. ¿Cómo te llamas? Extendió la mano en señal de amistad. Tomando su mano con la temblorosa mía, respondí con una sonrisa. Arthur. Arthur Leishwin, pero llámame Art. Durante las siguientes horas, intercambiamos historias. La infancia de Ilaiche no había sido tan azarosa antes de su despertar. Se quedó con el anciano, ya que a los niños enanos no les gustaba mezclarse con los humanos. Debido a eso, Ilaiche pasó la mayor parte de su tiempo leyendo varios libros. Escuchándolo hablar sobre su vida, pude entender por qué era mucho más maduro para alguien de su edad. Solo hablaba con adultos, sobre todo con el anciano que lo cuidaba, y el hecho de vivir en una sociedad en la que casi todo el mundo prefería no tener nada que ver con él, le había hecho crecer mucho más rápido de lo que debería. Rompí la última gema del guante para aliviar el dolor cuando Yasmín se despertó. Tan pronto como abrió los ojos y vio que estaba despierto, se levantó y me dio un largo abrazo. Podía sentir sus lágrimas mientras caían sobre mí. Siento no haber podido protegerte, era todo lo que ella decía mientras contenía sus sollozos. Está bien, Yasmín. Yo fui el testarudo. Siento haberte metido en este lío conmigo. Le di una palmadita en la espalda. Siempre había sido así de pequeña. Este cuerpo ya había pasado los 11 años, pero yo era considerado alto para mi edad. Tengo más o menos la misma altura que la pequeña Yasmín, de lo que no me había dado cuenta hasta ahora. Crecer con ella me había hecho pensar que siempre sería más alta que yo. Vamos a casa, chicos. Anuncié mientras Yasmín y Ilaiche me apoyaban desde ambos lados. Capítulo 34. The Beginning After the End. Capítulo 34. Acciones precipitadas y límites. Con Yasmín y Ilaiche sosteniendo mi impotente cuerpo, logramos regresar a la superficie de la mazmorra, donde habíamos luchado contra el guardián del Underworld. El una vez sereno campo de yerba estaba en caos, ya que el suelo tenía fisuras y los árboles estaban hundidos. Busquemos si alguien ha podido sobrevivir. Si no, al menos un cuerpo para que su familia pueda enterrar. Declaré mirando el desastre que nos rodeaba. Ilaiche negó con la cabeza ante esto. Reginald y Bral fueron congelados junto con la bestia de Maná con el último ataque que usaste. Tampoco estaba lo suficientemente cerca para salvar a Samantha, pues había sido derribada y cayó cerca del guardián del Underworld. Conjuré un refugio de metal para mantenerla a salvo de los escombros, pero no estoy seguro de que lo lograra. Entre el dolor debido a usar la segunda fase y la preocupación por Yasmín, me daba un poco de vergüenza decir que realmente no había pensado en el resto del grupo. Supongo que al no ver a nadie en el refugio con nosotros, automáticamente había asumido que no lo lograron. Pulso de tierra, rastrea. Ilaiche se arrodilló y colocó ambas manos en el suelo. Después de iniciar el hechizo, un pulso recorrió toda la cueva y por la expresión facial de Ilaiche, supe que había encontrado algo. Samantha sigue viva. Ilaiche murmuró un hechizo y ratificó que Samantha estaba enterrada dentro del refugio de metal, que él había conjurado para protegerla de los escombros. Una tienda lisa metálica se levantó del suelo y se abrió delante de nosotros para revelar el lamentable estado en el que se encontraba Samantha. Tenía ambas piernas rotas por múltiples lugares debido a los impactos con los zarcillos del guardián, y el resto de su cuerpo estaba cortado y magullado. Los huesos sobresalían de sus piernas y por el color cambiante de sus heridas, sin duda estaban infectadas. Yasmín corrió hacia ella y se arrodilló. Samantha, ¿puedes oírme? Todo ha terminado. Te llevaremos a casa. Aguanta. A lo largo del viaje por el calabozo, Samantha, siendo la única otra chica además de Yasmín, había hecho numerosos intentos de mantener conversaciones con ella. Su animada personalidad era exactamente opuesta a la de Yasmín, pero finalmente empezó a hablarle más, incluso llegó a sonreír algunas veces. La cara de Samantha estaba pálida y sudaba abundantemente. Empecé a pensar en cómo todos iríamos a casa. Tanto Samantha como yo éramos una carga que ralentizaría a todos. Justo cuando estaba a punto de sugerir a Ilaiche y Yasmín que regresaran primero con Samantha, un ruido me hizo saltar. Roar. ¿Qué está pasando ahora? Ilaiche también saltó y estaba apuntando con su varita mágica a donde sea que provenía el ruido. Papá, estoy aquí.
Espera, espera, Ilaiche, está bien. Calmé a Ilaiche antes de que pudiera lanzar sus hechizos. Sé que había dicho que todo iba bien, pero cuando Sylvie aterrizó frente a nosotros, me costó trabajo mantener la calma. Ese Sylvie. Has crecido. Mucho. Me las arreglé para tartamudear. Sylvie, el pequeño dragón parecido a un gato que siempre estaba encima de mi cabeza, ahora era casi la viva imagen del dragón por el que le puse su nombre. Su cuerpo no era tan grande como el de Sylvia, pero aún así medía alrededor de 8 metros de largo. Ahora podía decir con toda confianza que Sylvie era un dragón. Sus escamas eran de color negro obsidiana, reflejando la luz de la mazmorra de una manera casi divina. Sus 2 cuernos eran más afilados, incluso más amenazadores que los cuernos del titán que había visto hacía unos años. Tenía alas muy parecidas a las de Sylvia, con plumas como cuchillas, negras. Por algún motivo, las puntas rojas que tenía en la espalda y cola ya no estaban, pero las escamas a lo largo de las crestas de su columna vertebral sobresalían y la hacían parecer aún más feroz. Las extremidades de Sylvia eran fuertes, blindadas con puntas en los codos y las rodillas, junto a garras afiladas saliendo de sus patas. La adorable cara de Sylvia estaba llena de elegancia y aplomo, remarcada por su esclerótica negra y sus irises amarillos, sus ojos me recordaban a joyas amarillas en medio del cielo nocturno. Aterrizó frente a nosotros y me acercó su hocico a la cara. Asterisco lic asterisco. El poder de su lengua lamiendo mi cara me levantó del suelo y me dejó mojado con su saliva. Aú. Sylvie, cuidado. Estoy herido. Dije débilmente en el suelo. Jeje, lo siento, papá. De dragón. Es un dragón. Ilaiche ahora estaba aturdido y se frotaba los ojos para ver si es que estaba alucinando, mientras que incluso Yasmín, que sabía que era un dragón, se quedó boquiabierta. Ilaiche, este es mi vínculo, Sylvie. Estiré mi mano para frotar el hocico de mi dragón cuando su pata trasera comenzó a golpear el suelo del placer. PFFT. Sigue siendo la misma Sylvie. La miré poniendo una cara seria. Yasmín ya lo sabe, pero quiero que me prometas que lo mantendrás en secreto. El hecho de que sepas que Sylvie es un dragón significa que sabes lo rara que es y lo que significaría si su existencia saliera a la luz. Ilaiche asintió frenéticamente, con sus gafas torcidas y colgando de su nariz. Pero tenemos que darnos prisa. Nos ha venido bien que Sylvie haya venido. Movamos a Samantha, a la espalda de Sylvie. Ahora apenas podía ponerme de pie por mi cuenta, y caminar más de unos cuantos pasos estaba fuera de discusión. Observé cómo Ilaiche y Yasmín cargaban cuidadosamente a la todavía inconsciente Samantha en la espalda de Sylvie antes de que me ayudaran a hacer lo mismo. Se decidió que solo Samantha y yo iríamos en Sylvie a la cueva inicial de la mazmorra, mientras que Yasmín llevaría a Ilaiche y lo seguiría de cerca. El viaje de regreso solo nos llevó un par de horas en comparación con el día completo que necesitamos al bajar. Sylvie. ¿Todavía puedes transformarte? No pude evitar la pregunta en el camino de regreso. Sería mucho más difícil tenerla conmigo si tenía que permanecer en esta forma. Afortunadamente, parecía que todavía tenía la capacidad de cambiar a su forma en miniatura. ¿Qué hiciste durante este tiempo? ¿Cómo has crecido tan rápido? Le pregunté a Sylvie mientras estaba tumbado contra su gran cuello. Cacé muchos monstruos y me comí sus núcleos de mana. Te extrañé mucho, papá, pero sentí que tenía que hacer esto cuando llegamos a los claros. Sus alas crearon otra ráfaga de viento cuando aleteó, acelerando hacia nuestro destino. Parecía que su cuerpo no podía crecer sin la ayuda de los núcleos de maná, lo que me recordó el núcleo de maná que el guardián del Underworld había dejado al morir. Me maldije a mí mismo. Aunque no lo usara para mí, habría sido un bien invaluable al que me podría aferrar por si las moscas. Al llegar a la cueva donde estaban los murciélagos corredores, empecé a prepararme para luchar contra un par de ellos en este estado incapacitado, pero para mi sorpresa, cuando los murciélagos corredores vieron a Sylvie, estaban tan asustados que simplemente enterraron sus cabezas en el suelo en la esquina opuesta de la cueva. Cuando Yasmín llegó una hora más tarde, el cuerpo de Sylvie brilló y se encogió al tamaño de un gatito. Su aspecto cambió al de antes, sus puntas rojas desaparecieron y se volvió de un color negro oscuro, quedando solamente unas rendijas amarillas en sus iris. Sus alas no eran visibles en esta forma y después de que su transformación terminara, solo me recordaba a un gatito negro, demoníaco. Kof.
Samantha se despertó mientras hacía un gesto de dolor por sus piernas. Todos vosotros lo habéis logrado. Nos dio una sonrisa débil, con sus labios rompiéndose en el proceso. Deja de hablar, tienes que ahorrar energía. Pronto te llevaremos a un hospital. Mira lo que encontré. Ignorando mi regaño, lentamente buscó dentro de su túnica y sacó mi máscara y una piedra de color verde apagado. El núcleo de la bestia. Y Laiche miró excitado el artículo que valdría una fortuna mientras Samantha dejaba caer los objetos en mis manos. Gracias. Le di una sonrisa y Samantha se volvió a dormir. Al ponerme la máscara, me dirigí a mi tutora. Jasmine, quiero que tú y Laiche vayáis primero al salón del gremio y consigáis ayuda. Me quedaré aquí con Samantha. Ambos asintieron y se fueron. Les llevaría un par de horas más ir y volver. Durante ese tiempo, absorbería el núcleo de bestia del guardián. Con eso, y el hecho de que tenía asimilado mi cuerpo, con la voluntad de Silvia, debería ser capaz de hacer algo más que una recuperación completa. Antes de meditar, saqué el pergamino que me habían dado los cuernos gemelos y envié un mensaje, diciéndoles a mis padres que estaba bien y que pronto volvería a casa. Me senté con las piernas cruzadas y respiré hondo antes de absorber el maná del núcleo de la bestia del guardián, mientras pensaba en qué debía hacer con Lucas. No quería conformarme con una pequeña venganza. Quería hacer algo más. Era de una familia muy poderosa de magos famosos y su sangre le hacía tener una cierta protección de los elfos. Por supuesto, con mis conexiones con la familia real, no creo que importase mucho, pero la familia WYKS de la que formaba parte podría complicar las cosas. Llegaron antes de lo que esperaba, porque después de solo un par de horas de meditación, oí pasos de gente viniendo hasta aquí. Por los uniformes que usaban las personas que entraban, me di cuenta que eran los médicos que Jasmine y Laiche habían podido conseguir. Entre ellos estaba Caspian, que enviaba órdenes a los médicos y a un par de trabajadores del gremio. Escondiendo el maná del núcleo que no había terminado de absorber, vi cómo los médicos trabajaban en Samantha. Usaron una mezcla de hierbas para anestesiarla y empujaban los huesos a su lugar correcto. El campo de la medicina no estaba tan avanzado en este mundo, así que no estaba seguro de que pudieran curar completamente las piernas de Samantha, pero me sentí aliviado cuando vi un emisor entre ellos. Caspian caminó hacia mí y me levanté. Buenas noches, señor Note. No esperaba que nos encontráramos así. La señorita Flamesworth me ha contado la situación y sé cómo debe sentirse. Oh, ya lo sabe. Entonces, ¿podría ser tan amable de informarme sobre la ubicación actual de Lucas para que pueda responder apropiadamente a sus acciones contra nuestro grupo? Dije con los dientes apretados. Mis puños estaban cerrados y, por el tono en que Caspian hablaba, sabía que había venido aquí con el propósito de advertirme para que me mantuviera alejado de él. Debo advertirle, señor Note, que no debe tomar medidas contra el señor WYKS. Por ahora, negó con la cabeza, confirmando mi suposición. ¿Y por qué, por ahora? Mi identidad es un secreto y tengo la capacidad de borrar fácilmente la existencia de ese insecto. ¿Cree que tiene el poder para protegerlo de mí? Mis ojos miraron fríamente al delgado hombre. Por supuesto que sé que no tengo el poder para luchar contra usted cuando está en plena capacidad, señor Note, pero le aseguro que puedo ser una amenaza ahora mismo. Dijo enderezando sus gafas. Pero aunque pudiera, no lo necesitaría. Señor Note, le estoy advirtiendo porque, lo crea o no, tengo la obligación de cuidar de usted, ya que está afiliado con la señorita Flamesworth, a pesar de que sea una hija separada de la casa. Los WYKS son el tipo de gente que llevará a cabo la venganza de la manera más extrema. Asumiendo que matase a su precioso Lucas WYKS, ahora mismo, no tiene el poder para matar a toda la casa WYKS. Aunque no conozcan su identidad, eso no les impedirá matar a alguien que haya tenido algo que ver con usted. Esto incluye a la señorita Flamesworth y a las personas con las que está afiliado, los cuernos gemelos. Yendo más lejos, creo que los WYKS se vengarán de toda la gente cercana al grupo de los cuernos gemelos, que incluye a Reynolds Leshwin y su familia. En ese momento, supe que Caspian al menos sospechaba de mí. No sé cómo se las había arreglado para averiguarlo, pero por su mirada, supe que sabía algo. Como le he dicho, señor Note, deseo estar de su lado. Lo que he dicho sobre la familia WYKS es todo de eventos anteriores en el pasado,
así que puedo asegurarle que no se detendrán ante nada, para eliminar a nadie si no están relacionados directamente. Hasta el día en que tenga el poder y la autoridad para proteger a las personas que quiere, debo aconsejarle que no actúe en su contra, por ahora. Con eso, me despido. La aventurera, Samantha, debe ser llevada a una instalación para que la cuiden bien. Dándome una brusca reverencia, se alejó con Samantha, dejándome con un sabor amargo en la boca. Solo podía reírme del lamentable estado en el que me encontraba. Él tenía razón. Hasta que no pudiera erradicar a toda la casa WYKS, sería peligroso para mi familia y amigos si actuaba en su contra. No importaba lo imbécil que fuera, no valía la pena arriesgar a mis seres queridos. Con los puños cerrados, me juré a mí mismo que Lucas se arrepentiría por este día. Y Laiche y Jasmine me pusieron una mano compasiva en el hombro y yo asentí con la cabeza. Llegamos al salón del gremio ubicado en las afueras de los Claros de las Bestias un par de horas después. Samantha estaba ahora descansando en la instalación de recuperación y Jasmine y Laiche y yo descansábamos en un cuarto trasero. Caspian había trasladado su oficina de Cyrus a este lugar, y estaba sentado detrás de su escritorio cuando se abrió la puerta. Se las arreglaron para salir con vida. Detrás de un grupo de lo que parecían ser guardias estaba Lucas. Caspian, literalmente se llevó la palma a la cara ante la audacia de Lucas y me miró para recordar lo que habíamos hablado. Y Laiche y Jasmine se levantaron de su asiento y lo miraban fijamente, desenvainando sus armas mientras yo permanecía sentado. Tuve que dar todo de mi parte para no salir corriendo y matar al mocoso que nos había traicionado y era lo suficientemente estúpido como para venir aquí a burlarse de nosotros. No sé si porque era estúpido o porque confiaba en sus guardias, pero se atrevía a mostrarse en frente de nosotros, pero sabía que estaba algo cansado, ya que tenía un grupo de magos muy poderoso como guardias y también tenían sus armas desenfundadas en defensa contra mis dos compañeros. Me pregunto cómo te las arreglaste para escapar de la bestia, tuviste que sacrificar a alguien más para salvarte. Samantha ahora es una lisiada y no veo a Bral. No me digas que lo sacrificas. Saliendo de la punta de mis dedos índice y medio, un rayo condensado cayó sobre Lucas, haciendo que emitiera un chillido agudo. La idea de esta técnica me vino de mi antiguo mundo. Usaba electromagnetismo para crear un láser condensado, y se trata de un ataque mortal, pero deja mi mano entumecida durante un par de minutos, ya que mi propio cuerpo no es capaz de manejar la fuerza necesaria para crearlo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el delgado rayo atravesó la oreja izquierda de Lucas, borrando completamente su lóbulo. Aguantando las ganas de quejarme por el choque de mi propio cuerpo por el pequeño rayo, miré a Lucas, cuyo rostro petulante no se veía por ninguna parte. Antes de que te haga otro hueco en un lugar más importante, deberías irte y darte cuenta de que tu familia no te podrá proteger por mucho tiempo. Los guardias se dieron cuenta después de ver la oreja de Lucas que, de alguna manera, le había atacado, e instantáneamente pusieron sus armas contra mí. Entonces me levanté y los miré fijamente. Los guardias de élite que protegían instintivamente a Lucas dieron un paso atrás y sus manos comenzaron a temblar de miedo. Eran veteranos entrenados que habían matado y sabían que, en este momento, sus vidas estaban en peligro. Ya. Señor Lucas, no es prudente que se muestre así. Dejemos esto aquí. Caspian hizo que el grupo saliera por la puerta, suspirando profundamente antes de mirarme. Hoy te has controlado lo mejor que has podido, pero me temo que te has enemistado con una de las casas más fuertes del reino Sapin. Negó con la cabeza. Está bien. No voy a tomar medidas por lo que ha pasado hoy. A pesar de su actitud engreída, Lucas es cauteloso. Sabe que, ahora mismo, si no se pone en mi contra, no le haré nada. Me levanté, Sylvie, que estaba a mi lado se despertó, y Samantha y Laiche me siguieron. Era hora de ir a casa. El silencio de hoy no ha sido debilidad. Solo el principio de mi venganza. Capítulo 35. The Beginning After the End. Capítulo 35. Precauciones. Punto de vista de Caspian Bladeart. Después de volver a mi asiento con intención de ordenar el papeleo amontonado, levanté la mirada, para ver al aventurero enmascarado, Note, que había vuelto solo. Cerrando la puerta tras él, su voz de barítono susurró con un tono apenas audible. Señor Bladeart. Recuerdo que dijo que realmente le gustaría ayudarme. La débil voz que oía a través de su máscara me daba escalofríos, como si cada fibra de mi cuerpo
gritara, peligro. Ignorando las protestas de mi cuerpo, puse un rostro estoico, enderezando mis gafas antes de responder. Sí. Su conexión cercana con la señorita Flamesbord, así como velar por su propio bien, ha sido visto de manera favorable para el gremio. Ya veo. El aventurero, cuya identidad, o incluso su edad, no podía adivinar, estaba reflexionando antes de volver a mirar al frente. Sabía que de alguna manera estaba conectado con la casa Leishwin, pero, incluso la búsqueda de antecedentes había resultado infructuosa. Planeo tomar un descanso muy extenso de ser un aventurero, Caspian, así que me gustaría pedirte un favor. Por favor, continúa, respondí después de una pequeña pausa que despertó mi curiosidad. Punto de vista de Arthur Leishwin. Había algunas cosas que arreglar antes de que se nos permitiera salir del salón del gremio. Para empezar, Lucas iba a ser privado de su licencia de aventurero y de todos sus beneficios. Esa era la razón por la que lo habíamos visto hoy. Había sido denunciado frente a un par de trabajadores de alto rango del gremio y despojado tanto de su posición en el gremio como de su clase de aventurero, de nivel A. Declaró al aventurero conjurador, Lucas WYKS, privado de su clasificación clase A por causar indirectamente la muerte y lesiones casi fatales a los miembros de su grupo durante una incursión a un calabozo. La traición intencional a otros miembros de grupo, además, le prohibirá convertirse en un aventurero hasta que el gremio indique lo contrario. Ahora debes entregar tu tarjeta. El anciano y severo juez golpeó el martillo creando un fuerte eco demasiado largo para ser natural. Todo este tiempo, el noble mocoso medio elfo parecía que le hubieran cosido la cara, como si se hubiera tragado una rana viva. Sus ojos iban y venían desde el juez a mí, confundido de por qué era él quien estaba siendo enjuiciado. Me di cuenta de que estaba conmocionado por la represalia directa de mi parte, una a la que ni siquiera podía reaccionar. Cuando se enteró de que estábamos vivos, supuso que de alguna manera habíamos escapado del guardián del Derwood, no que lo habíamos asesinado. Ahora, su mirada confiada se llenaba de dudas mientras reflexionaba sobre lo que realmente había sucedido allá abajo. Esa semilla de duda que acababa de plantar era algo que quería hacer, algo que lo haría ser más cauteloso. La habilidad cañón de Riel, la que había utilizado contra él, fue instantánea y le había hecho desaparecer el lóbulo de la oreja. Después de experimentar una derrota tan rápida, le llevaría a pensar si podría defenderse de mí en el futuro. La habilidad que había utilizado fue bastante llamativa, por lo que había cumplido su objetivo. El cañón de Riel generado entre las yemas de mis dedos parecía ser mortal y que se podía lanzar instantáneamente, pero esa no era la verdad. Para generar suficiente energía como para ser capaz de disparar esencialmente un rayo láser de este tipo se necesita tiempo y también implica un retroceso mucho más fuerte. El llamativo rayo que lancé instantáneamente era más bien un rayo de luz condensada. La verdadera razón por la que pude abrirle un agujero, y por la que elegí el lóbulo de su oreja, era porque acaba de lanzarle un fragmento afilado de uno de mis botones de metal, oculto por el inofensivo haz de luz. Aunque la inofensiva luz condensada probablemente tenía suficiente potencia para adormecer su oído solo parcialmente, en realidad tuvo una respuesta negativa en mí. De todos modos, el sonido agudo y el efecto secundario de los relámpagos fueron lo suficiente para que, con suerte, infundiera un profundo miedo en el niño. El siguiente en ser juzgado es el aventurero potenciador, Note. Frente a la clara enemistad con Lucas WYKS, y posiblemente toda la familia WYKS, que se ha manifestado por el acto de agresión contra Lucas WYKS. Por lo presente declaro la prohibición temporal de entrar a la ciudad de Cyrus, durante toda la duración de la asistencia de Lucas WYKS a la Academia Cyrus. El martillo resonó una vez más por toda la pequeña habitación, mientras las diversas sombras de los trabajadores del gremio asentían de acuerdo y murmuraban entre ellos. Poniendo mi mejor voz enojada, me incliné hacia adelante en el podio. Señor, me opongo a este castigo, ¿por qué voy a ser reprendido por la traición de Lucas en el calabozo? Golpeé mis puños contra mis piernas para dar énfasis a mi queja. Mientras tanto, la cara cautelosa de Lucas se volvió petulante y pude ver una leve sonrisa en su cara al apartar la mirada del juez. Sabía que la revocación de su licencia no significaba mucho para él y que conmigo, fuera de camino, él no tenía que preocuparse por nada. Suficiente. Somos conscientes de las circunstancias, por lo que elegimos no revocar su licencia, cuando normalmente, el uso de hechizos dentro del salón del gremio sería una razón más que suficiente para hacerlo.
Se le permitirá seguir siendo un aventurero, siempre y cuando no lo atrapemos cerca del señor WYKS o de su familia. El rostro severo del juez se volvió aún más agudo cuando su mirada atravesó mi máscara. Espere, ¿qué hay de su identidad, señor? ¿No sería capaz de quitarse la máscara, escabullirse dentro de la ciudad y potencialmente dañarme a mí o a mi familia? Lucas levantó la mano y me miró victorioso. Ya hemos decidido registrar su identidad una vez que la sentencia haya terminado, señor WYKS. No se le permitirá conocer la identidad del señor Note por razones obvias, mientras que algunos miembros del salón del gremio mantendrán un registro del paradero del señor Note, enmascarado, o no. Esto no es objeto de debate. Esta sentencia ha terminado, declaró el juez, retirándose antes de que ninguno de los dos tuviera la oportunidad de refutar. TSK. Lucas simplemente salió, escoltado por sus guardias después de devolver su tarjeta de aventurero y echarme un último vistazo. Espero que sepas lo que es bueno para ti y te alejes de mí. Ignorando la amenaza del preadolescente conjurador, me acompañaron al cuarto trasero varios guardias, que seguían al juez y a los trabajadores del gremio. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, los guardias soltaron su agarre sobre mis brazos y el severo juez dejó soltar un suspiro. Confío en que esta pequeña farsa fuera de su satisfacción, señor Note. Sus afiladas cejas blancas se movían un poco. Gracias, juez, por su participación en esto. Le hice una pequeña reverencia. Negando con su cabeza, dándome una mirada indefensa, dijo: No es necesario. No es en tu nombre que hice esto. Espero sinceramente que pueda confiar en que no causarás ningún problema después de esto. No podremos ocultar la verdad a la familia WYKS, para siempre, pero mientras no vayas en su contra, no se molestarán contigo. Entiendo. Caspian me mencionó un pasadizo donde puedo quitar mi identidad, con seguridad. ¿Es eso correcto? Miré alrededor del cuarto oscuro. Sí, tus conocidos te están esperando en el otro lado. El juez hurgó alrededor entre un par de libros de la estantería y de repente se abrió un pasadizo del suelo. Me despido, señor Note, y espero que no nos cause más problemas con la casa WYKS. Asintiendo bruscamente, exageré una despedida con la mano a los guardias y al juez, así como a los otros trabajadores del gremio antes de entrar al pasadizo. Abriendo la puerta del otro lado, me saludó un cabezazo de Sylvie. KYU. ¿Cómo ha ido todo, papá? Ya se acabó, podemos irnos a casa. Las personas que me saludaron del otro lado fueron Yasmín y Laiche. Todo ha terminado. Volvamos a casa, chicos. Sylvie saltó sobre mi cabeza. Después de dar un par de pasos, Laiche preguntó: ¿No quieres visitar a Samantha? Creo que será mejor que no la visite. Yasmín, tal vez deberías pasarte por el hospital la próxima vez para ver cómo está. Yasmín se quedó callada todo el tiempo, pero me miró y asintió. Durante la discusión de los planes futuros, Laiche parecía un poco desanimado, sin decir mucho, durante el camino. Todavía estábamos en el borde de los claros de las bestias, así que conseguir acceso al portal de teletransportación a Cyrus sería el siguiente paso. Bueno, supongo que deberíamos dividirnos aquí, ¿verdad? Rascándose su pelo negro y desordenado, nos miró a Yasmín y a mí con una sonrisa débil. ¿No vas a venir con nosotros, Laiche? ¿Tienes algo que hacer? Asumí que vendría con nosotros a Cyrus, pero debería haberme dado cuenta de que podría tener sus propios planes. ¿Qué? Realmente no tengo nada planeado, pero, ¿está bien ir contigo? Se enderezó los anteojos y tosió, tratando de cubrir su cara avergonzada. Bueno, tú y Yasmín deberíais atravesar el portal por separado por si alguien sospecha algo, pero pienso que sería bueno que te quedes con nosotros un tiempo antes de ir a la academia. Dije, dándole una sonrisa. No nosotros. No lo entiendo. Nunca tuve planes de ir a la academia. Ahora parecía perdido, así que dejé de bromear y fui directo al grano. He estado pensando mucho después del calabozo. Dijiste que tu meta era hacerte un nombre en este reino. ¿Cierto? Puse mi brazo en su cuello. Laiche asintió en silencio, aún pensando en lo que he estado planeando. Bueno, qué mejor que darse a conocer graduándose en la academia más prestigiosa de Sapin, exclamé. Los ojos de Laiche se abrieron de par en par, incluso Yasmín parecía sorprendida por la idea. Pero, ¿cómo podría entrar en la academia? Quiero decir, puede que tenga las calificaciones, pero no los antecedentes.
Además, el hecho de que sea de Darp no me dará ningún margen de libertad en la academia. Por suerte para ti, creo que puedo darte esos antecedentes. Este hermano mayor puede darte la oportunidad de que entres a la academia. Entonces, ¿qué te parece? Me reí mientras todavía mi brazo alrededor de su cuello. PFFT, ¿qué hermano mayor? Te das cuenta de que soy mayor que tú, ¿verdad? De todas formas. Todavía no estoy seguro de esto. Y Laiche acababa de lanzar un ligero golpe a mis costillas. ¿Sabes? Lucas va a asistir a la academia de Cyrus. No me vas a dejar allí a solas con él, ¿cierto? Esta vez lo apreté más fuerte. Estoy de acuerdo con Note. Siempre puedes volver a ser un aventurero más tarde. Jasmine miró a su alrededor para ver si alguien había oído el error que casi se le escapa. Está bien, si puedes hacerme entrar de alguna manera, iré. Además, alguien tendrá que impedir que asesines a Lucas el primer día de clases. La cara seria que tenía Ilaiche se iluminó, al sonreír. Bien. Jasmine, puedes llevar a Ilaiche a la casa de los Elstea. Tengo algo que necesito hacer, primero. Os alcanzaré. Los empujé en la dirección del portal que todavía estaba a una buena distancia por delante. Jasmine asintió con la cabeza y se llevó a Ilaiche. Después de que estuvieran fuera de la vista, mi cara se puso seria debajo de mi máscara y Sylvie y yo nos giramos a nuestra izquierda. Sal, dije calmado. Con un silbido, Caspian apareció a nuestro lado. Me alegro de que hayas tomado algunas precauciones enviando a los dos primero. Simplemente, asintió con su cabeza. Gracias por hacer que el juez siguiera el juego en ese acto. Estoy seguro de que Lucas no va a estar en guardia en un futuro cercano. Dije. Es un placer para mí. Me alegro de que se resolviera sin que nadie muriera. Me miró fijamente, insinuando lo obvio. Me encogí de hombros mientras me alejaba. Le aconsejo que tome más precauciones, señor Note. Ha superado la parte más difícil, pero por favor, no baje la guardia. Sin mirar atrás, me despedí de Caspian agitando la mano, dirigiéndome hacia la puerta de teletransportación. Y Laiche, asistiendo a la academia, no levantaría demasiadas sospechas. Jasmine estaba muy unida. La familia Elstea ahora, así que ofrecer su aval para Ilaiche sería algo natural. Estaba seguro de no desenvainar la balada del alba mientras estuve con Lucas durante el viaje. El único problema que podía surgir tal vez era por Sylvie. Lucas había visto la forma pequeña y felina de Sylvie en el salón del gremio. Antes de tener la oportunidad de preguntarle a Sylvie, su cuerpo empezó a brillar. Sus negras escamas se volvieron blancas mientras que sus cuernos desaparecieron completamente. La cola como de lagarto que tenía creció mientras le sobresalían escamas. Después de que el resplandor se apagó, parpadeé para asegurarme de que no estaba viendo cosas. La forma lagartofelino ya no se encontraba a la vista, ya que ahora se veía exactamente como un zorro. No había escamas en absoluto y cuando me acerqué para tocarla, me di cuenta de que su piel no era exactamente piel, sino escamas que se habían estrechado y alargado para dar la forma de una piel. Su cuerpo era completamente blanco como la nieve excepto por su nariz, la punta de sus orejas, cola y sus patas, que eran del negro original. KYU. Así es mejor, cierto, papá. Su tamaño era el mismo, así que se subió a mi cabeza y se hizo una cama con mi pelo. La transformación me ha cansado. Me voy a dormir por un rato, papá. Ese sí. Seguro Sylvie. Ya debería estar acostumbrado a estas cosas, pero Sylvie seguía desconcertándome. Todos los dragones tenían la habilidad de alterar sus formas completamente. Sé que su forma principal era la de un dragón, como la que vimos en la mazmorra, pero el poder de cambiar su color y tamaño aún más que su forma en miniatura negra era asombrosa. Bueno, el inconveniente estaba resuelto. Envié un pulso al suelo al mismo tiempo que una débil corriente eléctrica al aire para asegurarme de que estaba solo antes de llegar a la ciudad. Me quité la máscara y el abrigo, poniéndolos dentro de mi bolso. Como todavía estábamos en el borde de los claros de las bestias y las grandes montañas, me di cuenta de que estaba lleno de aventureros y mercaderes que intentaban sobrevivir y ganarse la vida. No había mucho que ver, así que vendí rápidamente mi espada corta, quedándome solo con mi bastón negro. Mi última parada fue un artesano. Abriendo las puertas dobles, mi visión se llenó de varios artefactos. Bienvenido a Artefactos Ekbios. ¿En qué puedo ayudarle? Una mujer joven y animada
Me saludó con un toque de confusión en sus ojos sobre el por qué un niño de 11 años estaba tan lejos por estos lugares. Hola. He venido aquí con mi padre, que es comerciante. Me pidió que le comprara algo aquí, dije dándole una sonrisa inocente. Qué lindo, ¿qué es ese pequeño zorro en tu cabeza? Ella saltó desde detrás del mostrador para vernos más de cerca. Sylvie seguía durmiendo, así que le dije con indiferencia que esta bestia de maná bebé era de mi padre. Ya veo, ya veo. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó uniendo sus manos con impaciencia. Estoy buscando un pequeño artefacto de almacenamiento dimensional. Al mirarla, me di cuenta de que se sorprendió con lo que acababa de decir. Algo que había encontrado al leer varios libros era que hay un mineral especial localizado en este mundo que es capaz de almacenar un par de veces su tamaño. Ninguno de los libros profundizaba en cómo podía hacerlo, lo que me decía que ellos tampoco lo sabían realmente, pero supuestamente era extremadamente raro y valioso. Rápidamente volviendo a sus sentidos, sonrió y me llevó a una habitación detrás del mostrador. Aquí tenemos todos nuestros artículos más valiosos. En esta pared tenemos todos nuestros artículos dimensionales. Solo necesito uno lo suficientemente grande para guardar esto. Alcancé la balada del alba que estaba atada en mi cintura. Si es solo eso, creo que este anillo lo haría. Dijo después de mirar en los estantes un rato. Después de que escogió un pequeño estuche, miré para ver que era un extravagante anillo de oro con un diamante incrustado en él, junto con otras gemas más pequeñas. ¿Tienes alguno que sea menos extravagante? Dije, mientras le devolvía el anillo. La mayoría de la gente quiere joyas más llamativas cuando piden un artefacto de almacenamiento dimensional. Rascándose la cabeza, miro a través de los estantes de la pequeña habitación trasera. Ajá, ¿qué tal este? Abrí una cajita que me dio, dentro había un anillo de plata sin brillo. Este anillo es en realidad de mayor calidad que el anillo de oro que te mostré antes, pero el herrero que lo forjó insistió en dejar el anillo en este estado tan sencillo. Este anillo probablemente tiene suficiente espacio para acomodar un bastón y una gran bolsa de equipaje dentro. Dijo, mostrándome una sonrisa profesional. Sin perder tiempo en mi decisión, dije, me lo quedo. Después de regatear con la insistente mujer, me las arreglé para comprarlo por un par de núcleos de bestia que había recogido del calabozo y 200 monedas de oro. Esto pasó porque era todo lo que me quedaba. Mis ahorros totales ahora consistían en un par de monedas de plata y el núcleo mayor de la bestia clase S que había usado parcialmente. Suspiré en la depresión, recordando los tiempos en que podía vivir felizmente con solo un par de monedas de cobre en el pueblo Asber. Las 200 monedas de oro que recibieran del gremio y de Caspian, por separado, que me dieron para que tomara precauciones. Después de deslizar el anillo en mi pulgar derecho, ya que era demasiado grande para cualquiera de mis otros dedos, imbuí mana tanto en el anillo como en la espada. Instantáneamente, la espada negra brilló y fue absorbida por el anillo. Hice lo mismo con la máscara y el abrigo que estaba dentro de mi bolso y me dirigí hacia la puerta de teletransportación. Capítulo 36. The Beginning After the End. Capítulo 36. Un hijo, hermano y amigo. Nunca podré acostumbrarme a las puertas de teletransporte, no importa cuántas veces pase por ellas. La sensación de estar atrapado en un espacio en el que no tengo control nunca me ha gustado. Girando el anillo dimensional en mi pulgar, no pude evitar sentir un dolor de cabeza al pensar en cuán cuidadoso tendría que ser una vez que empezara en la academia. En parte había comprado el anillo para no tener que cargar con mi espada, aunque nunca había usado mi espada de hoja verde, azulada como aventurero, ya que la había tenido envainada todo el tiempo. El propio Lucas había mirado mi bastón negro con curiosidad mientras estábamos juntos en el calabozo. Al llegar al otro lado de la puerta en Cyrus, respiré hondo. Estaba en casa. Volví a casa en un carruaje, pasando por la academia a la que asistiré. El lugar era enorme y con solo mirarlo por fuera, cualquiera podía saber cuánto tiempo y recursos el reino había dispuesto para ese lugar. Parecía un pequeño mundo dentro de la ciudad, con varias estructuras y paisajes cambiando a lo largo del camino. Señor, hemos llegado a la mansión Elstea. Dijo el conductor quitándose el sombrero mientras bajaba y abriendo la puerta. Le di un par de monedas de cobre y subí las escaleras que me eran tan familiares. Sylvie seguía durmiendo.
Me preocupaba lo mucho que le costaba transformar su cuerpo de esa manera, pero, después de darle un pinchazo mental, me sentí aliviado de que siguiera durmiendo muy profundamente. Asterisco, asterisco, boom, asterisco, asterisco. Las puertas dobles se abrieron de par en par y la chica que salió volando fue un espectáculo para mis doloridos ojos. Hermano, bienvenido de vuelta. Mi hermana, Eshie, me dio un cabezazo en el estómago y casi me deja sin aliento mientras se aferraba a mí con su vida. Frotando su cara en mi camisa, no pude evitar reírme mientras le daba palmaditas en la cabeza. Ya no te irás, ¿verdad? Te quedas, ¿verdad? A través de sus ojos llorosos, su iris de color almendra brillaban ante una mezcla de emociones. Despegándome de Eshie, me agaché un poco para estar a su altura. Sí, he vuelto, Eshie. Dije, dándole mi sonrisa más sincera. Ein. Asintió con la cabeza vigorosamente como para decir que le había dicho la respuesta correcta. Eshie debería tener casi 8 años. Su cumpleaños era un par de meses antes que el mío, y es 3 años más joven que yo. Para la mayoría de la gente, eso no importaría, pero por alguna extraña razón, Eshie nunca dejaba de mencionar después de su cumpleaños que solo tenemos una diferencia, de 3 años. Mirándola atentamente, me doy cuenta de que se está convirtiendo en una linda jovencita. Sus ojos, de cachorro se han vuelto más prominentes a medida que ha ido perdiendo grasa en su rostro de bebé junto a su nariz alegre y roja por el llanto. Empiezo a entrar en un ligero pánico interno por un futuro cercano cuando ella comience a salir a citas. El día que traiga a casa un chico será el día en que libere toda la extensión de mis malditos poderes. Arthur. Madre vino corriendo junto a padre, que tenía una expresión que parecía sonreír y llorar al mismo tiempo. Padre, que parecía estar cada vez más musculoso, me levantó instantáneamente. Mi muchacho, has crecido tanto. La barba de mi padre era un poco más larga y pude ver algunas arrugas cerca de sus ojos y boca. Madre me tomó la mano y se la puso en su mejilla, sin decir nada excepto unos cuantos sollozos, en silencio. Hijo idiota, no sabes lo preocupada que estaba cuando se activó mi anillo, pensé que estabas muerto. Me miró y la cara de enojo en su rostro que trató de poner desapareció y fue reemplazada por una sonrisa brillante y llorosa. Tu madre no pudo dormir durante días después de que se activara el anillo. No dejé de decirle que todo estaba bien y que algo le había pasado a tu anillo. Sé que mi hijo no moriría tan fácilmente. Trató de consolarme, pero la culpa aún seguía igual de pesada. Al bajarme, padre continuó. Afortunadamente, el estado del espadachín enmascarado, o Note, fue actualizado en el salón del gremio, diciendo que tú y tu grupo habíais llegado a la sucursal cercana a los claros de las bestias. Lo siento madre, padre y Eshie por preocuparos de nuevo. Parece que no os causo más que preocupaciones, ja. Me rasqué la cabeza mientras madre seguía sosteniendo mi otra mano, junto a Eshie consolándola. Negando con su cabeza, madre me miró. Es trabajo de una madre el preocuparse por sus hijos, aunque parece que tu parte del trato es demasiado buena. Eshie estuvo esperando junto a la ventana todo el día desde que tu amigo Ilaiche vino con Yasmín. Mamá, eso se suponía que era un secreto. Empezó a hacer pucheros mientras golpeaba suavemente la espada de nuestra madre, haciéndonos reír a todos. Arthur. Oí 2 voces. Miré a la cima de las escaleras y vi a Ilaiche y Vincent junto a Tabitha. El amigo que había hecho en el calabozo bajó primero y puso su brazo alrededor de mi cuello, medio estrangulándome mientras ponía su peso en mí. Has tardado bastante en llegar aquí. Yasmín ya ha vuelto junto a los cuernos gemelos. ¿Decidiste hacer turismo? Ambos nos reímos. Ilaiche parecía mucho más expresivo por estos días, casi haciéndome olvidar la cara casi robótica que tenía cuando lo vi por primera vez en el campo de pruebas. Arthur Leishwin, el hijo prodigio está de vuelta. Vincent me abrazó por la espalda, dándome un abrazo de oso tan grande como podía con su delgado cuerpo. Nos alegra que hayas vuelto a salvo, Arthur. Tabitha lo seguía por detrás y me dio un abrazo, también. La pareja Alstea no había cambiado mucho y estaba tan animada como siempre. Gracias por cuidar de mi familia, señor y señora Alstea. Sonreí y les hice una reverencia, educada. Ya, vas a hacer que me enfade si sigues siendo tan formal con nosotros. Vincent agitó su dedo fingiendo que estaba enfadado. Tiene razón, ya sabes. Por favor, Arthur, tu familia es parte de nuestra familia. Espero que puedas llamarnos tía y tío.
Tabita me acarició la cabeza suavemente. Asentí con la cabeza y empecé a mirar a mi alrededor. Faltaba una persona de la familia Elstea. Antes de que pudiera preguntar, Vincent pareció notar a quien estaba buscando. J.E. Si estás buscando a Lily, no está aquí. Vincent tenía una sonrisa malvada en su cara, mientras que Tabita simplemente ponía los ojos en blanco. Lily fue aceptada en la Academia Cyrus gracias a ti. Empezó a asistir el último semestre de otoño, a la academia después de cumplir 12 años. Tabita también tenía una cálida sonrisa en su rostro. Mis ojos se abrieron de par en par ante las buenas noticias. Vaya. Mis padres lo mencionaron, pero, vaya, Lily realmente lo ha hecho, ahora es una estudiante. Dije sonriendo ampliamente. Tabita asintió con la cabeza. Sí. La verdad es que quería estar aquí cuando volvieras para decírtelo ella misma, pero, desafortunadamente, el semestre de la primavera ha empezado, así que está confinada en los dormitorios hasta las vacaciones. Vincent se rió instando a nuestras familias y la eché a la sala de estar. Hablé sobre mi época como aventurero. Algunas cosas las dejé fuera por el bien de mi familia. Miré a Ilaiche cuando me salté la parte en la que Lucas nos había traicionado. No quería que ni mi familia ni la familia Elstea se involucraran. Mi hermana tenía los ojos muy abiertos todo el tiempo mientras contaba los momentos en los que Ilaiche y yo estuvimos en el calabozo. Tenía una expresión como si le contara un cuento de fantasía, para dormir con monstruos en mazmorras y magia. La audiencia no podía creer cuando Ilaiche continuó la historia por mí y les contó cómo había derrotado al guardián del bosque ancestral. La mandíbula de mi padre y Vincent se aflojó cuando les lancé una sonrisa y saqué el núcleo. Hablando de eso. Padre, ¿en qué etapa estás? Le pregunté. Dándome una risa avergonzada dijo. He estado atascado en un cuello de botella en la etapa naranja oscuro desde que te fuiste. No, importa cuánto medite y purifique el maná, parece que no puedo avanzar. Perfecto. Padre, entonces deberías usar esto. Tuve que usar un poco de él mientras me curaba, pero debería haber suficiente en este núcleo de bestia para ayudarte a avanzar. Sin darle una oportunidad de declinar, le arrojé el núcleo de un verde opaco. No. Arthur. Esto es algo por lo que luchaste con tu vida. No puedo quitártelo. Padre intentó devolverme el núcleo cuando Vincent lo detuvo. Reynolds, el chico debe tener sus razones. Eres su padre, por el amor de Dios. Hacerte más fuerte. Me ayudará a mí también, ja. Tabita se rió de eso. Alice, tu hijo ha traído un gran regalo. Madre suspiró impotente mientras ella empezaba a estudiar el núcleo verde opaco en las manos de padre. Padre, por favor, tómalo y úsalo. Tienes que alcanzarme. Miré a padre, tratando de restarle importancia al hecho de que le estaba dando algo invaluable. Después de decirles a todos que estaba en la etapa de color naranja claro, recibí aún más caras de sorpresa, aunque no tanto como antes. Supongo que se habían acostumbrado a mi talento normal. A regañadientes, mi padre lo aceptó y lo guardó en su bolsillo. El siguiente tema fue Ilaiche. Él les contó a todos sus antecedentes antes de que yo llegara aquí, pero les aclaré que era un amigo cercano y un benefactor que nos había salvado tanto a Yasmín como a mí mismo. Continuando, me dirigí a Vincent y le pregunté si era posible inscribir a Ilaiche en la academia Cyrus. Después de reflexionar un poco, Vincent aceptó patrocinar a Ilaiche bajo la casa Elstea en la academia Cyrus. Vincent se excusó primero, diciendo que iba a escribir una carta a Cynthia Goodsky, la directora de la academia Cyrus. Mi padre salió al patio trasero, diciendo que iba a empezar a entrenar inmediatamente. Así que solo quedábamos madre, Eshie, Ilaiche, Tabita y yo. Madre y Tabita se turnaron para preguntarme más detalles mientras yo estaba de aventura y mi madre insistió en que me hiciera un chequeo para asegurarse de que no tuviera ninguna herida. Le dije que estaba bien y que había hecho uso del guante que me había entregado, dándole un buen uso. No parecía muy contenta con el hecho de que hubiera tenido que usarlo en mí mismo, pero estaba contenta de que siguiera en una pieza. Hablé un poco más con mi hermanita. Tenía curiosidad por saber por qué Sylvie había cambiado de aspecto y por qué estaba durmiendo. Después de explicar que estaba cansada por la aventura, me di cuenta de lo agotado que estaba yo. Madre, tía Tabita, creo que iré arriba con Ilaiche. Me siento un poco cansado por el viaje. Ilaiche se levantó después de mí. Por supuesto. No olvides lavarte antes de dormir.
Mi madre nos sonrió. Buenas noches, hermano, buenas noches, Ilaiche, dijo mi hermana. Después de excusarnos, Ilaiche y yo nos dirigimos a mi habitación. Ilaiche, lávate tú primero, yo voy a organizar mis cosas. La criada trajo el conjunto de ropas de dormir que le pedí y los puse frente a la ducha para Ilaiche. Tío, estoy desnudo. De repente, al darme cuenta de que tenía la vista completa de su Ilaiche Junior, cubrió la parte inferior de su cuerpo con sus manos. PFFT. Relájate, ni siquiera puedo ver por el vapor. Sonreí antes de salir del baño. Ilaiche salió de la ducha en pijama con el pelo aún húmedo y las gafas empañadas. Tu turno, dijo mientras se secaba el pelo con una toalla. La ducha caliente fue una bendición. Limpié cuidadosamente a Sylvie con un paño húmedo, pero no parecía molestarla en absoluto, y aún así no despertaba de su sueño. Después de que ambos estuviéramos limpios, Ilaiche y yo hablamos en mi cama, con Sylvie en mi regazo. ¿Crees que aprenderemos mucho en la Academia Cyrus? Ilaiche se esforzó para no sonreír. Era obvio lo feliz que estaba por ir a la academia. ¿Quién sabe? Imagino que será un poco aburrido, ¿no? Ambos estamos muy por encima del nivel de habilidad de los primeros años. Dije encogiéndome de hombros. Ilaiche continuó. Pero habrá gente de las casas más poderosas. Imagino que habrá unos cuantos que pueden estar a mi nivel, ¿cierto? Estoy muy emocionado por aprender a controlar mis poderes. Me alegra que Cyrus tenga muchos magos famosos de los que aprender, sí. Creo que será útil aprender más sobre las habilidades de los atributos trueno y hielo. Miré mis manos. Estas manos habían crecido mucho más rápido de lo que imaginaba. Hacía apenas unos años, mis manos eran las de un bebé, pero ahora eran mucho más grandes y seguirían creciendo, al igual que mis poderes. No pude evitar entusiasmarme también con el futuro que se avecinaba. Ilaiche interrumpió mi hilo de pensamiento. ¿Qué vas a hacer con Lucas? Me puse serio. Lucas no tiene ni idea de quién soy y hasta que no esté seguro de que puedo enfrentarme a toda su casa, haré que siga así por el momento. Necesito entrenar más duro que antes. Bueno, sabes que puedes contar conmigo. Lucas probablemente me notará cuando me vea, pero no pensará mucho en mí. No puedo creer que ese idiota intentara sacrificarnos para poder escapar. Los puños de Ilaiche se volvieron blancos mientras temblaban de ira. Lo sé. Va a pagar por todo lo que ha hecho, pero pase lo que pase, no podemos actuar en su contra. Me acosté en el lado derecho de la cama, colocando a Sylvie, que estaba acurrucada, junto a mi almohada. Ilaiche se acostó al otro lado de la cama. Después de unos momentos de silencio, volteó la cabeza hacia mí. Oye Art. ¿Crees que encontraré una novia en Cyrus? PFFT, eso es lo que estabas pensando. Me dio un ataque de risa mientras Ilaiche se sonrojaba, y empezaba a patearme de su lado de la cama. Estoy siendo totalmente serio, tío. Espero que haya muchas chicas guapas en Cyrus. Dijo, suspirando. Para ser tan serio, te preocupas por cosas normales. No te preocupes. Habrá un montón de mocosas, ricas mimadas en Cyrus para que elijas. Solo sorpréndelas con tu magia de metal, ja, ja, que te jodan. Apuesto a que no tendrás problemas para ser popular, con tus rasgos de príncipe. Y sabes que yo tengo problemas para controlar mi magia. Se dio la vuelta y me dio la espalda. No te preocupes, Ilaiche. Todavía nos queda más de medio año para que empiece la academia. Te ayudaré a controlar mejor tu manipulación del maná antes de eso. Declaré. Después de una breve pausa, Ilaiche murmuró un suave agradecimiento sin girarse. ¡Qué chico más tímido! Buenas noches, pervertido. Si te acercas a mí mientras sueñas con una chica guapa, te juro que te daré una sorpresa. Dije riendo, y también me di vuelta. Va, no te preocupes. Buenas noches. Respondió. Mi mente, que una vez estuvo llena de varios pensamientos sobre el futuro, empezó a quedar en blanco mientras me quedaba dormido.